Dios bendiga a todos, paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús. Por la gracia y amor de Dios estamos nuevamente aquí con ustedes para poder transmitir de la palabra del Señor Jesús. Hemos estado hablando acerca de los recursos que Dios ha proporcionado para que nosotros podamos aprender de la palabra. Es decir, que Dios, como hemos hablado también de la preparación, es decir, cuando uno entra a una labor que hay que hacer, hagamos de cuenta, si nosotros queremos escribir algo, necesitamos recursos como lo que puede ser un lapicero o un lápiz, una hoja de papel y para poder comenzar a escribir. Si no tenemos esos recursos, obviamente no podríamos hacerlo. O tal vez podríamos usar otros, pero tal vez no tan adecuados. Entonces, cuando entramos en el aprendizaje de la doctrina, hay recursos que Dios ha proporcionado, de los cuales podemos hacer uso. Ya hemos hablado acerca de la Biblia, del Espíritu Santo, de lo que son los siervos de Jehová. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los espíritus de Dios. Ya que ciertamente Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero también Dios ha proporcionado otros espíritus, los cuales pueden ayudarnos a nosotros en nuestra formación. Esto no porque lo diga yo, sino porque está escrito en la palabra y obviamente vamos a citar pasajes de la Biblia donde se localiza cómo inclusive el apóstol Pablo o algunos otros lo piden para que les ayude a saber cómo caminar rectamente en la verdad. Por esta razón vamos a orar primero y también pues vamos a hablar de ello en más detalle en este tiempo, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno favor, bondad, fidelidad y amor. Queremos hoy entregarte este tiempo para alabanza a la gloria de tu gracia. Queremos que tú nos ayudes, que nos proveas sabiduría, entendimiento, que nos provea de tu fidelidad y tu gracia, que nos ayudes a andar conforme a tu fidelidad y verdad, y que libres de todo ataque espiritual y todo malentendido. Más bien, ayúdanos a transmitir la palabra de verdad y a recibir la palabra de verdad como tú lo necesitas y lo requieres. Más para ello, líbranos de todo mal, toda angustia, toda opresión, toda vanidad, toda falsedad, todo aquello que nos está evitando, ¿verdad, Señor Jesucristo, de tu amor y fidelidad? Guíanos hoy, proveenos sabiduría y revelación como tú la conoces, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Bendito eres eternamente y para siempre. Ok, entonces como mencionábamos, tenemos el día de hoy es los recursos, perdón, el recurso de los espíritus de Dios. Como ya hemos mencionado, estamos hablando de los recursos, ¿verdad? Pero también entendemos que todo esto que hemos estado hablando es por el hecho de prepararnos para el aprendizaje de la doctrina. Ciertamente podemos abalanzarnos a aprender y está bien, no hay ningún problema. Pero también si entendemos el punto de preparación, es decir, que mientras vamos en el caminar del aprendizaje, también hay otras cosas que vamos a ir preparándonos para disponernos para el aprendizaje de la doctrina. Por eso ya hemos hablado acerca de prepararnos espiritualmente, preparar nuestra alma, prepararnos para persistir, preparar nuestro cuerpo y ahorita hemos estado hablando acerca de los recursos, ya que todo esto, el hecho de hablar de preparación para el aprendizaje de la doctrina, es lo que hemos hablado con respecto a Timoteo, que Timoteo había sido enviado a la iglesia de Éfeso, o que permaneciera ahí, para corregir lo que estaba incorrecto, porque ya se habían metido ciertas cuestiones como fábulas, falsas doctrinas y otras características, por lo cual la iglesia estaba sufriendo de problemas doctrinales. Envían a alguien con verdadera doctrina, que es Timoteo, para que establezca la verdad ahí, pero también enviado por Pablo con la misma doctrina que Timoteo, pero también con una mayor experiencia, por lo cual lo dirige, lo encamina, lo capacita para que él pueda corregir lo que está equivocado. Y obviamente vemos dos puntos principales, ¿verdad? El punto del pueblo, nosotros como pueblo debemos aprender la doctrina para no ser engañados. Y como segundo punto, si nosotros somos ministros de parte de Dios, Dios nos puede enviar para corregir lo que está equivocado en la doctrina, pero obviamente no nos va a enviar si no estamos bien preparados, obviamente. Por esa razón debemos prepararnos para velar por nuestros hermanos en Cristo Jesús y por la iglesia novia del Señor Jesucristo, para poder presentarla sin mancha y sin tacha, o para poder presentarnos como iglesia sin mancha y sin tacha delante de Él, ¿verdad? Por lo cual es importante que nosotros utilicemos todos los recursos a la mano que Dios nos puede dar, porque obviamente Dios ya estipuló recursos que podemos tener ahí a disposición, pero si ignoramos esos recursos, obviamente no podemos utilizarlos, ¿verdad? Ahora, recordando las bases que hemos venido hablando
de lo que hemos venido relacionando con respecto a la doctrina. Uno de ellos es oír y hacer, es decir, Dios nos ha revelado su doctrina, pero que eso que nos la haya revelado también significa que la apliquemos. Mateo 7, 24, 27 dice de que Dios comparará a alguien que cimenta su casa sobre la roca si oye y hace la doctrina, no solamente si oye. Cuando dice que compararé a aquel que solo oye la palabra como aquel que pone la casa sobre la arena. Es decir, de que si nosotros oímos y hacemos, estamos haciendo las cosas conforme a Dios lo dice. Pero si nosotros solo oímos pero no hacemos, somos como aquellas personas que ponen su casa sobre la arena. Entonces la doctrina se basa en oír y hacer. Inclusive a la hora de poner en práctica algo nos vamos a dar cuenta si realmente lo entendimos bien o no, ¿verdad? Por las manifestaciones que se dan. Dos, también obviamente si no sabemos bien algo no lo podemos hacer bien. Y por eso que Lucas del capítulo 1, del versículo 1 al 4 dice, habla de conocer bien la verdad. Y por eso Lucas se esfuerza para poner todas las cosas en orden desde su origen con diligencia, para que Teófilo conozca bien la verdad. Obviamente esto nos enseña a nosotros de que hay cosas que tal vez no hemos conocido bien, que necesitamos conocerlas bien. ¿Por qué? Porque ya hemos oído muchas predicaciones y etcétera, pero por haber oído no significa que la conozcamos bien. Inclusive por eso Lucas dice, y muchos de aquellos que nos han predicado y nos han enseñado y nos han hablado todas estas cosas, pero ahora me ha parecido bien a mí escribir las cosas de su origen, investigarlas para que tú conozcas bien la verdad. Haciendo referencia a eso, que nosotros escuchamos prédicas, oímos la Biblia en audio, ya sea también vemos comentarios, otro tipo de cosas, pero no por haber oído todo eso significa que lo conozcamos bien. Significa que necesitamos sentarnos, por así decirlo, y leer la palabra y tomarnos un tiempo para aprender bien lo que ya se nos ha sido mencionado o lo que ya se nos ha sido enseñado. Y por último, ya entrando en esa perspectiva de conocer bien para hacer bien, entra la idea de prepararnos. Por eso aquí entra el capítulo que hemos estado hablando de Esdras 7:10, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vemos de que Esdras antes de inquirir, es decir, cuando se habla de inquirir, se habla de un aprendizaje. Antes de aprender, para luego cumplir, para luego enseñar, se preparó. Dice que se preparó desde su corazón. Aquí hay muchas cosas que mencionar, como la disposición que hemos hablado, pero él prepara su corazón para poder aprender. Entonces nos habla a nosotros de que antes de aprender podemos adquirir recursos para poder prepararnos. Por ejemplo, lo que mencionaba, si yo quiero estudiar la Biblia, por ejemplo, o inquirir la ley de Jehová, obviamente tengo que tener la Biblia, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Entonces, un recurso que yo lo voy a usar para agradar a Jehová. Entonces, puedo, en este caso, como se ha dado, comprar una Biblia o instalarla en el teléfono. Entonces, ya tengo el primer recurso para poder usarlo. Sé que también la Biblia dice que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. Por lo tanto, sé que tengo el Espíritu Santo y le puedo preguntar a Él conforme a lo que voy leyendo en la palabra. Entonces, tanto la palabra como el Espíritu Santo me van a ayudar a mí para poder cumplir la palabra, aprender y cumplir la palabra de Dios. Pero obviamente también hay otros recursos que inclusive terrenalmente se utilizan. Hagamos de cuenta, hay personas que utilizan un marcador amarillo o utilizan una regla para subrayar, etcétera. Cosas que les pueden ayudar. Tal vez no son indispensables, pero sí pueden ayudar. Por eso mencionábamos que lo indispensable en el aprendizaje es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. De ahí vienen otros recursos que no necesariamente van a ser indispensables. Sí pueden servir, sí pueden ser de ayuda, de mucha ayuda, pero no indispensables. Inclusive por eso hablamos acerca de los ministros de Dios o los siervos de Dios la semana pasada, porque ellos pueden ayudarnos, pero obviamente ellos van a utilizar, van a ser guiados por el Espíritu Santo, pero también por la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñarnos, así como Felipe le enseña al etíope, porque el etíope fue enseñado por la palabra, guiado por el Espíritu Santo, le habla a Felipe el etíope. Entonces, en este caso en particular, hoy vamos a hablar acerca de los espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a nosotros para pedirlo en oración, para que ellos nos guíen, para que nosotros podamos alcanzar el aprendizaje de la palabra. Alguien dirá, hermano, pero solo está el Espíritu Santo. Sí, pero vamos a ver ahorita un detalle sobre esto de los espíritus.
ya que Dios, como dice la Biblia, Dios es un padre de espíritus. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, si hablamos del mundo espiritual o algunos le podrían decir el canon espiritual o la esfera espiritual o la región espiritual o los ambientes espirituales, etcétera, Dios es espiritual, se mueve por espíritu. Nosotros somos materia, nos movemos por cosas materiales, ¿verdad? Es decir, yo para escribir algo tengo que comprar un lapicero que es una materia o que es algo que yo puedo tocar y para poder escribir en un cuaderno. Por eso necesito el lapicero, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un ser espiritual como Dios, obviamente sus recursos van a ser espirituales, no van a ser necesariamente materiales. Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 3 creo que es, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no había mundo, no había materia. Entonces, ¿él cómo va a bendecir con materia? Con cosas materiales, no se puede. Él bendijo con cosas espirituales porque Él es espíritu. Entonces, obviamente, los recursos que Él va a proporcionar son espirituales y entre uno de ellos, obviamente, van a ser los espíritus de Dios. Y menciono esto y vamos a leer varios versículos para comprender de que Dios tiene espíritus que Él puede proporcionarnos. Es decir, que nosotros a la hora de entrarnos en oración, Él los puede proporcionar para ser ministrados por ellos, para que nos encaminen en el buen camino de la verdad. Vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces aquí dice los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces aquí nos está diciendo que hay 7 espíritus. Obviamente hay más espíritus, pero tal vez estos son los principales y vamos a leer también, ¿verdad? Entonces, ya nos está mencionando que Dios está utilizando los 7 espíritus para que operen o para que obren o para que ministren. Ahora, veamos Isaías 11:2, dice de la siguiente manera. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6 y espíritu de temor de Jehová, 7. Hay 7 espíritus que se mencionan acá en Isaías 11:2. Pero aquí hay algo muy importante a mencionar sobre lo que se refleja en este caso. ¿Por qué? Porque habla en el versículo 1 y en adelante, habla acerca del Mesías, aquel que iba a venir, es decir, a Jesucristo, y de que sobre él iban a reposar no solo el Espíritu de Dios, sino que iban a reposar 7 espíritus, entre ellos el Espíritu de Dios. ¿Por qué iban a operar en él o por qué iban a reposar en él? Para llevarlo en el camino sobre el cual tenía que ir, ¿verdad? Porque recordemos de que cuando se habla de reposar es de que pudo haber un agrado en Jesús, que Él preparó algo para que ellos pudieran reposar en Él. Por eso la Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 1, cuando Él se acerca para ser bautizado, dice que cumplamos toda justicia, dice que a la hora de cumplir toda justicia, desciende el Espíritu de Dios y reposa sobre Él. Pero luego enseguida vemos y dice que el Espíritu de Dios impulsa a Jesús al desierto para ser tentado. Es decir, de que el espíritu que reposó en él lo guió para llevarlo a una enseñanza. En ese camino, en este caso la tentación, del ayuno que iba a tener, más la tentación que se iba a presentar para aprender y ser formado. Por lo cual nosotros debemos comprender de que Dios ha proporcionado espíritus para el cual nosotros podemos orar y pedir por ellos para que seamos formados y que seamos encaminados. Y por esa razón vamos a leer versículos para que veamos lo que estamos mencionando, ¿verdad? Porque el espíritu, una de las cosas que hace un espíritu es formar a una persona. Por eso que el Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos y guiarnos para que nos lleve al objetivo de la santidad, ¿verdad? Por eso que la Biblia habla, pero voy a regresar acá en Isaías 11:2, por eso que habla la Biblia que el Espíritu Santo, su objetivo es el nombre de él. Por eso habla de Espíritu Santo o espíritu de santidad, porque su objetivo es llevarnos a la santidad.
Por eso cuando hablamos de un espíritu de fornicación, ese espíritu es que nos lleva a fornicar, o el espíritu adulterio es que lleve a adulterar. El espíritu, por ejemplo, de insensatez o de mentiras, llevarnos bajo esa formación y volvernos personas mentirosas o adúlteras o fornicarias o, qué sé yo, engañadoras o violentas, porque son espíritus que operan no solo en el poder de esa identidad, sino que también en la formación en el alma de la persona. Entonces, el espíritu forma para tener la manifestación, por así decirlo, visible de lo invisible. Por eso la Biblia menciona que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Entonces, eso lo habla Colosenses capítulo 1, perdón, creo que es capítulo 1. Entonces, con este caso vemos de que aquí Dios nos habla de 7 espíritus que van a operar en nuestras vidas para ser guiados a ello. Es decir, que el Espíritu de Jehová me va a llevar a manifestar la imagen de Jesús, el Espíritu de sabiduría me va a llevar a manifestar ser un hombre sabio, también el Espíritu de la inteligencia para que yo se me manifieste basado en la inteligencia de Jehová, para que yo tenga el consejo, yo tenga poder, conocimiento y temor de Jehová, y todo eso me dé la imagen plena de Jesucristo. Ahora, hay algo importante también de resaltar acá, ¿verdad? Y es de que hay espíritus que se piden en pareja, sabiduría e inteligencia, y también, por ejemplo, en este caso, consejo y poder, o conocimiento y temor de Jehová. Están mostrándose de alguna manera en pareja. Pero, ¿por qué eso puede ser importante? Porque, por lo menos, donde yo lo veo más claro, es en este caso de acá. Consejo y poder. Ahora, ¿por qué hay una pareja de consejo y poder? Porque hay algo importante acá, y es que a veces nosotros, cuando podemos tener poder, podemos ser imprudentes en la manifestación del uso de ese poder. Por ejemplo, cuando vemos que no reciben la palabra de Dios en los evangelios, vienen Jacobo y Juan y dice, Señor, nos permites que hagamos descender fuego del cielo para que consuma esta ciudad. Ellos están hablando de poder, el poder de hacer descender fuego del cielo para hacer consumir una ciudad, algo así como lo que hizo Elías cuando lo vinieron en contra de él y decía, si yo soy siervo de Jehová, que venga fuego del cielo y que los consuma. Entonces vemos de que había un poder. Entonces ellos están diciendo, miren, tenemos el poder para hacer descender fuego del cielo sobre esta nación. Pero ¿qué les dijo de Dios? No hagan esto. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Qué hizo él? Darles un consejo. Porque a veces las personas pueden tener un poder, pero si no tienen el consejo, es decir, la manera, la sabiduría de aplicar ese poder, van a provocar un problema. Entonces nosotros Dios nos puede haber dado poder, pero a veces no sabemos usar ese poder que Dios nos da. Y por eso la persona se desvía. Por eso necesitamos el consejo. Entonces por eso vemos la cualidad o la situación de aquí de pedir los espíritus bajo pareja. Consejo y poder. Conocimiento y temor de Jehová. ¿Por qué conocimiento y temor de Jehová? Porque a veces nosotros podemos adquirir mucho conocimiento, pero el temor de Jehová nos ayuda a que ese conocimiento se alinee con la voluntad de Dios. Es decir, que no es un conocimiento cualquiera. Lo estoy poniendo en forma de ejemplo, por eso es de que cómo es que se piden a veces en pareja. Vamos a ver también cómo en la Biblia vemos cómo se manifiestan esas parejas cuando se piden en sí mismo, ¿verdad? Y vamos a leer, por eso mencionaba aquí Efesios 1, 17, 18, dice, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo está pidiendo a Dios para la iglesia de Éfeso un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Conforme a qué? Conforme al conocimiento de Dios. Es decir, cómo Dios conoce las cosas. Entonces, él estaba pidiendo para la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera moverse y entender las cosas del Espíritu. Por eso luego dice, alumbrando. Es decir, que este espíritu de sabiduría y revelación iba a alumbrar los ojos del entendimiento de ellos para que puedan saber cuál era la esperanza a la cual han sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Es decir, que estos espíritus suministradores o ministradores de parte de Dios
iban a ministrar y enseñar y encaminar a la persona. Como vuelvo a repetir, así como un espíritu de mentira puede llevar a alguien a mentir y formarlo para ser un mentiroso, o un espíritu de fornicación, llevarlo a fornicar y que él sea un fornicario, asimismo, el espíritu de sabiduría y revelación lo va a encaminar para que tenga la sabiduría y la revelación de Dios en la persona y asimismo puedan ser reveladas las cosas a él. Entonces, ciertamente es importante leer las escrituras, pero también pedir a Dios de la sabiduría y la revelación para que nos puedan mostrar en las escrituras esa palabra de sabiduría con revelación y entender un propósito de esperanza en Cristo Jesús. Veamos aquí otro ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces nos damos cuenta acá que también aquí vuelve a pedir a Dios en sus oraciones sabiduría e inteligencia espiritual. Que estos dos son muy marcados conforme a lo que vimos en Isaías capítulo 2. Isaías, perdón, capítulo 11, versículo 2. Que había un espíritu de sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Entonces él estaba pidiendo a Dios un espíritu de sabiduría e inteligencia. Pero obviamente esta idea tiene bajo un propósito, así como la sabiduría y revelación llevaban a entender la esperanza, el llamado, en este caso la sabiduría y la inteligencia, guiaba a las personas para que pudieran andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Obviamente, ciertamente, por la palabra de Dios, cuando ellos leyeran la palabra o cuando les predicaran la palabra, el espíritu de sabiduría e inteligencia iba a ministrarlos para poder entenderlas, para poder caminar conforme a lo que Dios necesita. Ahora vemos también el caso de Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Vemos en este caso de que ellos, por las situaciones que se estaban presentando o que estaban viviendo en ese momento, porque si no estoy mal habla de que los estaban rodeando a las personas, que Dios en ese momento iba a proveer de un espíritu de gracia y de oración. Vemos que aquí no habla de los 7 espíritus como lo hemos estado viendo, pero marcan el espíritu de gracia y el espíritu de oración. Entonces vemos de que hay recursos que podemos pedir, en este caso son espíritus de parte de Dios, y habla del espíritu de gracia y de espíritu de oración. Entonces nosotros podemos, si sabemos esto y si necesitamos orar, porque vemos de que la idea de que Dios derramara este espíritu de gracia y de oración era para que ellos pudieran levantar oración delante de Dios. Si no tenían el espíritu de oración, pues obviamente les iba a costar levantar oración. La idea de la suministración del espíritu es para que los lleve a realizar la actividad que tienen que realizar. En este caso, si uno quisiera orar, uno le puede decir al Señor, Señor, dame un espíritu de oración para que yo pueda orar. Señor, dame un espíritu de gracia para que yo pueda estar delante de ti agradándote. Entonces vemos de que aquí también se está pidiendo en pareja el espíritu. Es decir, estamos pidiendo los recursos que necesitamos para las actividades que necesitamos, ¿verdad? Y no es de que una persona sea, por así decirlo, espiritista, simplemente es un mundo espiritual que tiene recursos espirituales. Si nosotros somos seres materiales, usamos recursos materiales, ¿verdad? Por eso que nosotros usamos el lapicero, las hojas, porque es materia. Entonces, si nosotros estuviéramos en el agua, obviamente los peces utilizan lo que hay en el agua, los recursos que hay en el agua,
De igual manera, si las aves que están en el cielo, obviamente utilizan los recursos como el aire y otras situaciones para volar. Asimismo, como las personas que están en la tierra, utilizan los recursos de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos en una dimensión o un ambiente o un ámbito y utilizamos lo que está en ese ambiente o ese ámbito. Igualmente los países, por ejemplo, los países tienen sus riquezas naturales, sus minerales, y ellos lo usan para explotarlo, para realizar lo que tienen que realizar. Por eso que en algunos países se manejan la pesca, en otros países se maneja, por así decirlo, lo que puede ser la ganadería, en otros los vegetales, frutas, y así cantidad de cosas. Inclusive creo que en algunos lugares lo que hacen los gases, ¿verdad? Pero en este caso, como Dios es un ser espiritual, Dios es Padre de espíritus, obviamente lo que va a proporcionar es espíritu. Entonces, en este caso, la palabra nos está mencionando que si hay algo que necesitamos, podemos pedirlo. Y obviamente lo vamos a encontrar en la palabra, ¿verdad? Porque en la palabra nos estamos centrando para hablar acerca de ello. Ahora, vemos aquí que si yo quiero un espíritu de oración, es, Señor, dame un espíritu de oración. Pero también obviamente sé de que también tengo que yo poner de mi parte para ir a orar, ¿verdad? No, no es necesariamente que esos espíritus solo me van a jalar del brazo para yo ir a hacerlo, sino que me van a proporcionar una ayuda o me van a revelar o mostrar por qué es que yo necesito hacerlo, porque están ministrándome desde adentro para ser impulsados o inclusive desde afuera, ¿verdad? Así como cuando mencionamos de que el Espíritu de Dios impulsó a Jesús al desierto, es decir, de que a veces si yo puedo sentir un impulso de querer ir a orar o que debo ir a orar, puede ser que Dios me haya brindado un espíritu de oración para que sea impulsado a orar. Pero si yo me resisto a eso, obviamente yo soy el que me estoy negando a la suministración que Dios me está proporcionando a través de sus espíritus, ¿verdad? Porque nos ha pasado a todos, que puede ser que Dios me proporcione espíritu de oración y me impulse a orar, pero no hago eso, sino que voy a encender la televisión. O no hago eso, sino que me voy a juntar con los amigos. Entonces yo estoy rechazando el recurso del espíritu de oración que Dios me está proporcionando. Entonces yo tengo que aprender de que si me están impulsando a oración, puede ser que Dios me proporcionó. O que yo haya orado, Señor, provee un espíritu de oración y que venga en el momento. Y es una respuesta a mis oraciones que me está llevando a ser sabio, a ser inteligente, a caminar conforme a justicia o revelación o gracia u oración conforme a ello, ¿verdad? Entonces vamos a ver este otro ejemplo que es Éxodo 31 del 2 al 5, del 1 al 5, pero me comí el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: 2. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. 5. Y en artificio de piedra para engastarla y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces vemos aquí que es algo muy importante. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos de que en este pasaje del Éxodo, Dios necesita que se comience a levantar lo que es el tabernáculo, el arca, el pacto, todo lo necesario que Dios le mostró en el modelo que le mostró en el monte. Entonces iban a entrar en una labor espiritual, iban a entrar en una labor de realizar todo lo que Dios ya había mostrado y revelado a Moisés. Pero que las cosas no se iban a realizar solo porque sí, ¿verdad? Es decir, que Bezalel, hijo de Uri, tampoco significaba que no sabía nada. Él ya tenía un aprendizaje en su área, por así decirlo, en este caso, pues trabajar con madera y otras características. Pero Dios dijo, mira, pues yo voy a elegir a Bezalel, que ya de alguna manera tiene un conocimiento, por así decirlo, en esas cosas, pero le voy a suministrar de mi espíritu para que pueda hacer la obra espiritual a la cual les he mandado a hacer. Es decir, que una labor espiritual requiere aspectos espirituales, requiere suministraciones espirituales de parte de Dios y no solo hacerlos con un conocimiento humano. Por eso la importancia de solicitar el recurso de Dios, es decir, pedirle su Espíritu Santo, pedirle sabiduría, pedirle inteligencia, pedirle gracia, oración, pedirle al Señor revelación, poder, consejo, para que hagamos la obra espiritual que necesitamos. Porque no es una labor terrenal, es una labor espiritual que se necesitan recursos espirituales. Si yo quiero construir una casa, yo necesito recursos materiales. Si yo quiero construir una casa espiritual, no voy a usar un bloque, no voy a usar cemento
sino que voy a utilizar cosas espirituales. Por eso en el apóstol Pablo habla de que todos nosotros que somos seres espirituales construimos una casa para el Señor y una morada, porque somos seres espirituales que forman una morada espiritual. Ahora, aquí algo importante porque dice, y lo he llenado, hay una llenura que se manifiesta acá, no solo la suministración, sino que una llenura espiritual en esa área del Espíritu de Dios, dice, y también especifica de qué manera, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? Para inventar diseños para trabajar en oro, plata y bronce, y artificio de piedra para engastarla, y artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. En este caso es conforme a lo que Dios iba a hacer con el arca, el tabernáculo y todas las otras cosas. En otro pasaje creo que también dice, y para que enseñe a otras personas conforme a ello. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque hay una labor grande que es el aprendizaje de la doctrina para poder enseñar a otras personas, y por eso me voy a regresar acá. Aquí está Esdras. ¿Por qué? Porque recordemos de que Esdras era un sacerdote, es decir, que Esdras necesitaba aprender la doctrina, necesitaba aprender la ley de Jehová, no solo para él aprenderla y para poder realizar sus actividades sacerdotales, sino porque también necesita enseñarle a una nación que venía de la cautividad de Babilonia, ha retornado otra vez a su nación, y que por lo cual ellos no sabían cómo vivirla, porque no necesariamente estaban bajo esa plenitud, ¿verdad? Entonces, cuando regresan a Jerusalén, regresan a Israel, ellos necesitaban aprender la palabra. Y por eso vemos en Nehemías 8:8, cuando Esdras se sienta a leer el libro de la ley y comenzar a enseñar el libro de la ley, poniéndole en sentido para que comprendieran las escrituras. Pero previo a que se manifestara Nehemías 8:8, creo que es 10:8, perdón, antes de eso él se preparó. No fue de la noche a la mañana que él solo agarró la Biblia, vamos a aprender este versículo, ahí se lo voy a dar. No fue así. Él se esforzó y se preparó con todo lo necesario para aprender, no solo para aprender, sino para él vivir la palabra, y no solo para vivirla, sino también para poder enseñarla. Pero pasó un largo camino de preparación, de aprendizaje y cumplimiento para que se pudiera manifestar lo que habla el libro de Nehemías, ¿verdad? Voy a solo aclarar aquí el versículo de Nehemías, que se me olvida a veces el capítulo, pero es en Nehemías, quiero ver si es el 8 o es el 10, que a veces me confundo. Se da sentido, ok. Ok, sí, es el Nehemías capítulo 8. Aquí lo vamos a leer. Dice 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. En el versículo 5 del capítulo 8 dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Okay. Y luego dice el versículo 9, y Nehemías gobernaba y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 10. Luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque vemos de que lo que hizo Esdras ciertamente llegó a un punto cúspide de mostrar la escritura, y que claramente generó un impacto a las personas que estaban ahí, porque ellos entraron en un arrepentimiento. Pero no fue porque de la nada se le ocurrió un día antes ponerse ahí a revisar a Esdras y dar lo que venía del aire, ¿verdad? O que no es que Dios me acaba de revelar ahí en la noche tal cosa, sino que realmente él venía de una preparación de años, porque era su forma de sacerdocio, preparándose, aprendiendo, cumpliendo para un punto cúspide en su vida, para trasladar efectivamente la palabra del Señor a Israel. De igual manera nosotros, ¿verdad? Nosotros es nuestra dedicación enfocarnos en aprender del Señor, no solo enseñar, porque no es el punto solo enseñar, el punto es vivir. Por eso la Biblia menciona a veces a los maestros. Cuando la Biblia habla de maestros, no habla de personas que se sientan en un salón de clase a dar conceptos, definiciones
o en su defecto cuando a veces pasan a las universidades o escuelas que solo leen el libro y hacen los mismos ejercicios del libro. Y uno dice, para que escriban cosas del libro, mejor yo leo el libro. Sino que es más que todo porque la persona que es maestro habla de que alguien que ya ha sido hábil, que ya ha aprendido, que ya ha vivido, que ya ha resolvido problemas y que los ha experimentado y le ha sabido dar solución, por lo tanto se vuelve un maestro. Maestro en términos, por así decirlo, como experto, como hábil. Y ese maestro va a poder enseñar efectivamente a las personas para que cumplan también la palabra de una manera eficaz. Entonces, en este sentido, Dios nos lleva a que todos nosotros, como dice la palabra, que somos un real sacerdocio, debamos buscar el aprendizaje de su palabra para poder agradarle a Él y también asimismo aquellos ministros o aquella persona se prepare y prepare a otros para que la iglesia y la novia del Señor Jesucristo esté sin mancha y pura. ¿Para qué? Para estar preparada para el acontecimiento de las bodas del Cordero. Pero significa que yo tengo que estar sin tacha y sin mancha y enseñarle a otros para saber cómo estar sin tacha y sin mancha. Pero para eso tengo que aprender. Y para eso Dios nos ha dado la gran bendición de poder orar y pedir los recursos necesarios que nosotros necesitemos. No solo en este caso los espíritus de Dios, porque aquí estamos hablando de diferentes tipos de recursos. Por eso habla del recurso de la palabra. Es decir, si alguien no tiene una Biblia, puede orarle al Señor y pedirle una Biblia. Señor, dame y provéeme una Biblia. Por esa es una de las razones, ¿verdad? También pedir al Señor del Espíritu Santo, porque dice, si vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto nomás dará a vuestro Padre el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces uno puede pedir al Señor o al Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Espíritu Dios, dirígeme, enséñame, muéstrame. Por eso dice también en 1 Juan capítulo 2, que el Espíritu, la unción que Dios ha puesto en vosotros, os enseñará todas las cosas y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Pero también asimismo Dios puede enviar a ministros, a siervos de Él, que nos lleven, nos ayuden, nos capaciten y nos formen, como lo hemos visto también en su momento. Y en este caso también de los recursos, de los espíritus espirituales que pueden ser los espíritus de Dios, ¿verdad? Entonces hay un conjunto de recursos para que podamos aprender la palabra bien y asimismo para que nosotros podamos cumplirla, ¿verdad? Entonces, utilicemos y pidamos lo que Dios ya ha puesto a nuestra disposición. Y entre más leamos la Biblia nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que Dios ha puesto y que Dios a veces quisiera pedirnos para que lo logremos. Inclusive lo he mencionado con el caso de Esdras, que Esdras, porque sabía la labor que se iba a realizar en el pueblo de Israel y la escasez de ministros que había, él por eso manda una carta y dice, por favor envíame a tales y tales y tales personas, porque me son necesarias para la labor que vamos a tener. Entonces nos habla con relación así como lo que Jesús mencionó y dijo, orad al Señor de la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Más bien si orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces es lo mismo que hizo Esdras, o sea, Jesús nos está explicando lo que hizo Esdras y cómo nosotros lo debemos hacer. Saber de que en el cuerpo de Cristo o en esta manifestación espiritual o la iglesia, hay una escasez de ministros, que hay una gran cantidad de personas que necesitan ser ministradas o guiadas y que nosotros podemos pedir los recursos necesarios para que la iglesia de Dios sea edificada, preparada, para que esté preparada y lista para las bodas del Cordero. Por lo cual dice, pedid obreros, es decir, pedid los recursos que necesitan para la administración de la iglesia. Por eso lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era, porque la iglesia necesitaba sabiduría y revelación, oraba y pedía para ellos. Como miraba que la iglesia necesitaba sabiduría e inteligencia, oraba por eso. Lo que él oraba, pero en lo que él necesitaba, lo oraba. Por eso también menciona en Filipenses, dice que él pedía por la suministración del Espíritu de Dios y por oración, porque eso incurriría en su liberación. Entonces él sabía por qué pedir, porque Dios iba a proporcionarlo para que involucrara en algo en su vida, ¿verdad? Entonces nosotros debemos comprender esto y pedirle al Señor. Si nosotros necesitamos algún espíritu, por ejemplo, sabiduría, inteligencia, amor, bondad, fe, lo podemos pedir porque Dios lo va a proporcionar. Obviamente por eso también necesitamos leer la Biblia, no necesariamente nos vamos a inventar cosas, pues porque no es inventar cosas. Estamos hablando sobre conceptos y ministraciones y doctrinas que están establecidos en la palabra y por eso lo hemos estado resaltando,
porque hay labores espirituales que hay que realizar. Entre uno de ellos es el aprendizaje de la palabra, pero no solo nos podemos ir bajo contextos terrenales, sino que bajo los espirituales también. ¿En qué sentido? Claramente yo puedo tener un diccionario de la Real Academia Española, griego, hebreo y cualquier otra cuestión que yo puedo tener, pero realmente lo principal es lo espiritual, ¿verdad? Y por esa razón yo también tengo que invertir en mi comunión en oración con Dios, porque las cosas espirituales se aprenden por el Espíritu. Por eso de que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque se han discernido espiritualmente. Entonces, por esa razón yo necesito solicitar estos espíritus de Dios, porque Él los ha puesto ya a mi disposición para que yo pida por ellos. Y al leer la palabra, Dios me va a mostrar para que yo pueda pedir por eso, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser conscientes de lo que ha dispuesto. No inventarnos cosas, como ya mencioné, sino que mientras leemos la Biblia, el mismo Dios va a abrir nuestros ojos para mostrarnos. También si nosotros, por ejemplo, necesitamos para nuestros hijos, para nuestra familia, para el trabajo, para todo, Dios lo va a proporcionar. Pero el objetivo principal, a lo cual estoy mencionando, es para el aprendizaje de la doctrina. Porque la palabra de Dios, para la palabra de Dios necesitamos revelación. Y también esa revelación, saber cómo usarla en sabiduría. Por eso que el apóstol Pablo pide los dos, sabiduría y revelación. Porque hay personas que tal vez Dios les ha dado revelación, pero no han sabido compartirla sabiamente. Entonces han traído problemas, o nosotros a veces nos hemos metido en problemas por decir cosas sin sabiduría. Ciertamente es una revelación, pero no lo hemos hecho sabiamente. Entonces por eso necesitamos sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque revelación no es sacar necesariamente algo totalmente nuevo, sino que realmente es que algo que ya existía, pero que no lo veíamos. Eso es realmente revelación. Entonces, Dios nos va a mostrar lo que ya está ahí. Es como descubrir un tesoro. El tesoro estuvo siempre ahí. Nadie se dio cuenta. A la hora de escarbar, ahí está el tesoro. Entonces, eso es revelación. Cuando inclusive yo lo he mencionado, o el ejemplo que he puesto con relación a la revelación es Jesucristo. Jesucristo estuvo antes de la fundación del mundo. Hay personas que dicen que son ateos, que Dios no existe, pero Jesús siempre ha estado, caminó entre nosotros, etc. Hemos visto documentales en History Channel, Discovery Channel, etc. Pero la persona no se le ha revelado a Jesús. Cuando a la persona se le revela a Jesús, es decir, que él entiende que existe Jesús, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, él está recibiendo la revelación de Jesús y por lo tanto la acepta. Pero Jesús siempre estuvo. Él tal vez lo conoció a los 19 años, pero ¿significa que Jesús nunca existió? Sí existió. Él hasta ahora se está enterando. Para mí eso es revelación. Me está mostrando algo que ahí está. Por eso revelar significa sacar del oculto. Por eso el libro del Apocalipsis dice la revelación de Cristo Jesús. Porque están mostrándole muchas cosas de Jesucristo que ya ha estado ahí. Lo único que se nos está haciendo visible. Entonces la palabra, Dios nos revela su palabra. Nos abre los ojos. Por eso mencionaba ahí en el caso de Efesios la sabiduría y la revelación. ¿Para qué? Para que sean abiertos, iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entonces, si nos damos cuenta ahí, hay puntos importantes que la misma palabra nos está revelando en el contexto de la situación con la revelación. Entonces, por eso necesitamos pedir revelación. No solo ahí, sino que en 1 Corintios capítulo 14 habla que el apóstol Pablo no solo venía con profecía o con sabiduría, sino que también con revelación. Entonces, la doctrina y la revelación son importantes porque Dios nos va a saber cómo caminar rectamente en su palabra a través de de proporcionarnos sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, porque realmente la idea es caminar rectamente delante de Él y dignamente delante de Él, agradándole en todo, porque esa es la manera tanto de prepararnos para su venida, como para que los ministros guíen, capaciten, informen a la iglesia de cuerpo de Cristo para estar preparada para la venida de nuestro amado Jesucristo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dirija, para que podamos comprender y así mismo también pedir, ¿verdad? Por eso es la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque sabemos que tú nos has proporcionado de tu espíritu, o también que hay espíritus que que están ahí, que tú quieres que pidamos para que nos suministren y nos guíen y nos formen, y que inclusive puedan reposar en nosotros, así como reposaron en Cristo Jesús y lo llevaron a Jesús a hacer un cumplimiento perfecto de la voluntad. Asimismo pedimos nosotros a ser sujetados a la suministración de estos espíritus de parte tuya, para que estemos preparados, formados y guiados a la semejanza de tu Hijo.
Te lo agradecemos, amado Padre, y por favor ayúdanos no solo pedir por nosotros para que seamos suministrados, sino que también por aquellos que lo necesitan, así como Pablo en Efesios y en Colosenses pidieron por eso, pero también ayúdanos, Padre, y provee lo que nos necesitamos, así como en Zacarías. Tú vistes que necesitaban ellos espíritu de gracia y oración y se los proporcionaste. Pedimos hoy también que nos provea de sabiduría, perdón, de gracia y de oración en este campamento para el avance de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a orar ahorita por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti porque queremos reconocer nuestro pecado. Hemos entendido que tú eres un Dios que salva, un Dios que libera, un Dios que provee de libertad, un Dios que ejerce justicia. Y queremos hoy aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Queremos confesar que hemos pecado y que hemos fallado delante de ti los hombres y que por consecuencia hoy queremos arrepentirnos. También declaramos que tú lo has resucitado entre los muertos y que también, amado Padre, de que necesitamos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y también asimismo, Padre, participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Pedimos restauración para nuestra familia y auxilio para la alabanza de la gloria de tu gracia. Guíanos a caminar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Okay. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, provee a cada persona según su necesidad, ya sea paciencia, ya sea sanidad, ya sea liberación, milagros, señales o prodigios en sus vidas. Provee, Señor, de liberación, de proclamación de justicia, de profecía, de cada cosa según su necesidad. Provee, Señor, de sabiduría, inteligencia, de Espíritu Santo, de bondad, de todo lo necesario, Padre, así como tu palabra dice. ¿Acaso no entendéis que la benignidad del Señor os guía al arrepentimiento para salvación? Por esa razón pedimos, Señor, benignidad o bondad para este campamento, para que tú nos dirijas a arrepentimiento para perdón de pecados. Por favor, ayúdanos y provee de tu salvación, Padre. Ayuda y provee a aquellas personas, cada uno según su necesidad, según lo que ellos solicitan, porque cada quien tiene diferentes necesidades y auxilios. Bendice esta nación para que se sujete a ti y para que entre en arrepentimiento para salvación y pueda proclamar las grandezas de tu ley conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Paz y gozo en Cristo Jesús a cada uno de ustedes.